familia, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, donde el sueño de una gran pensión se hace realidad. Les voy a pedir un favor, ayúdenme con un like o un dislike para saber que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Ayúdanos a suscribirte y da clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos un nuevo video. Y por supuesto, por favor, ayúdame a compartir para poder llegar aún a más personas. En la descripción de este video te voy a compartir nuestras redes sociales. Así que vamos a empezar. Antes de comenzar, les quiero recordar que tenemos 4 canales de comunicación totalmente gratuitos para asesorías generales. En estos 4 canales de comunicación vas a poder hacernos preguntas de tu situación en general y nosotros, o en este caso yo personalmente, te voy a responder cuál es tu situación, qué es lo que puedes hacer y las opciones viables que tienes. Son Messenger, correo electrónico, formulario y nuestro grupo de Facebook. Por cierto, te invito a suscribirte a nuestro grupo en Facebook Modalidad 40 IMSS a asesorías gratuitas. El día de hoy vamos a tratar por qué a los 60 años no es al 75%. Vamos a ver los elementos de un cálculo de pensión y de qué forma puede entrar en esta situación para régimen 73 a ser modalidad 40. Así que vamos a empezar. El concepto que regularmente les explican es que a los 60 años es al 75% del salario promedio de los últimos 5 años. ¿Cuál es el detalle con esta explicación? Que no es así de lineal. La persona supone, por ejemplo, que si hoy tiene 60 años y un salario promedio de 10,000, entonces su pensión va a ser de 7,500 porque multiplica como lineal por el porcentaje. ¿Cuál es el detalle? Que un cálculo de pensión tiene diversos elementos. Pudiera haber una persona que llegue a los 60 y ya esté alcanzando el 90 o 95% del salario promedio, o pudiera llegar a los 60 y ni siquiera llegar al 30% de dicho salario. ¿Esto por qué sucede? Por las semanas cotizadas. Entre menos semanas cotizadas, más te vas a alejar de dicho salario. Los elementos de un cálculo de pensión por régimen 73 son cuantía básica, incrementos anuales, asignaciones familiares, porcentaje por edad y factor Fox. ¿Por qué factor Fox? Porque fue determinado en su sexenio. Sí, ¿te suena ese nombre o ese apellido? Exactamente, es un presidente, por ahí en aquellos años. ¿Qué quiere decir cuantía básica? Cuantía básica es la base, lo mínimo que te corresponde del salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Es lo menos que puedes ganar por tu salario. Incrementos anuales quiere decir cuánto te van a dar extra por todos los años cotizados después de las 500 semanas que te piden por ley. Asignaciones familiares o ayuda asistencial es un porcentaje extra por si tienes dependientes económicos, ya sea esposa o hijos, o por si te encuentras solita o solito. Y factor Fox equivale a 1.11 y queda dentro de toda esta parte del cálculo de pensión. Te voy a desglosar cada uno. Ahora, es bien importante indicarte que esta explicación que te voy a dar en este momento lo voy a hacer de manera mensual para que sea más fácil, más claro para ti poder tener el concepto del cálculo de pensión. Porque de manera correcta, cuando se hace un cálculo de pensión, tiene que ser anualizado. Es decir, si X persona tiene 300 pesos de salario, pues hay que anualizarlo y toda la formulación siempre va anual. Ahorita lo vamos a hacer mensual y te voy a dar el resultado en particular de cada elemento que te acabo de platicar. Obviamente, para no entrar en tema de fórmulas. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo y la intención de este video es ser lo más didáctico posible para que tú te lleves el concepto de manera general y puedas ir generando estrategias con esta información. El ejemplo que vamos a poner es de una persona con 60 años, con un salario promedio de 10,000 y con 30 años cotizados.
recordando que un cálculo ya de forma correcta va con semanas. Aquí ya lo estamos redondeando. Y un excedente de 20.5 años. ¿Qué quiere decir excedente? De esos 30 años se le restan las 500 semanas mínimas que piden por ley y todo lo demás se traduce en años. Si lo hiciéramos normal, como regularmente se conoce, serían 30 menos 10, 20, pero como de manera correcta hay que redondear las semanas, queda 20.5 de excedente. Y empezamos. En cuestión de cuantía básica para este tipo de salario sería de 2.632, es decir, la base que le corresponde sobre el salario promedio de los 10,000. Si observas, no es al 75% directo de los 10,000, es primero la base. El segundo elemento van a ser incrementos anuales, es decir, cuánto te valen tus 20.5 años de premio en proporción al salario promedio de los 10,000. En este caso serían 4.892 y sumamos ambas cantidades, cuantía básica más incrementos anuales, y nos da una cantidad de 7.524. Posterior a hacer esta suma, se saca el porcentaje por edad. Suponiendo que fuera a los 60 años, sería el 75% de este resultado, no directo del salario promedio. Y nos daría una cantidad de 5.643. Y de este resultado, ahora se le va a agregar la asignación familiar, que es un porcentaje por tu esposa o esposo o hijos hasta 16 o de 16 hasta 25 que estén estudiando o arriba de 25 que tengan alguna discapacidad. A falta de estos, papá o mamá. En este ejemplo lo vamos a hacer por 15% de asignación familiar y nos va a quedar un monto de 6.490, que en proporción a los 10,000 equivale al 64.9%. No al 75% como regularmente se menciona, porque recordemos que esos son porcentajes por edad, no es directo de multiplicarlo del salario promedio. Y he aquí la importancia precisamente de que conozcas los elementos de un cálculo de pensión, porque lo que hace la diferencia en un cálculo de pensión para cuando se busca incrementar son las semanas cotizadas. Entre más semanas cotizadas, menos te vas a alejar de dicho salario y entre menos semanas cotizadas, más te alejas. Si en este ejemplo tuviera más semanas, pues por consecuencia la pensión incrementa todavía un poco más. Por ahí seguramente me van a preguntar, ¿y dónde está el factor Fox? En cuestión de formulación, este ya se encuentra incluido en el resultado tal cual te di de cuantía básica. Siempre se agrega ahí ese porcentaje o ese factor y también en incrementos anuales. Una forma más gráfica de poder explicar un cálculo de pensión, como nosotros lo hacemos de manera didáctica, es a través de un tanque de agua. Ese tanque de agua representa el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, lo que coloquialmente llamamos 5 años. Cada persona llega con su respectivo tanque, algunos con 10,000 litros, otros con 30,000, 40,000, 50,000 o los topados que llegan con un tanque más grande. Imagínate ese tanque a punto de desbordarse. Ese va a ser tu salario promedio. Vamos a suponer que ese tanque tiene una capacidad y está a punto con 30,000 litros. De esos 30,000 litros, el efecto que hace las semanas es que baja. Ahorita no vamos a entrar en tema de cuántas semanas. Vamos a entrar solamente en la cuestión del efecto que hace. Vamos a suponer que por ese X cantidad de semanas va a bajar a 20,000. Después de bajar a 20,000, ahora sí se saca como el porcentaje por edad. Si fuera a los 60 sería el 75% y de ahí vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque de 20,000 el 75% serían 15,000. Ahora, imagina que en ese tanque de agua se mete una persona. ¿Qué es lo que pasa? ¿El agua sube o baja? Exacto, el agua sube un poquito.
A eso yo le llamo asignación familiar. Es como un empujoncito hacia arriba en el agua, ya sea por tu esposa, por tus hijos, etc. Si fuera, por ejemplo, asignación familiar por la esposa, se incrementa o sube un 15% y quedaría en 17,250, que en proporción al tanque completo equivale aprox al 57%. Si observas de nuevo, no es directo el 75% de todo el tanque, lleva las diversas variables. Recordemos que este ejemplo es como la parte visual de un cálculo. En la parte anterior de este video lo hicimos mensual, pero de manera correcta todo es anualizado. En cuestión de rango de semanas, los vamos como a fraccionar en 4 rangos para que más o menos te des una idea o tengas una perspectiva de en qué rango te encuentras. Excelentes semanas es que alguien llegue con arriba de 2,000. Buenas, aprox entre 1,600 y 2,000. Medias entre 1,200 y 1,600. Y menos de 1,200 ya son bajas. Entre menos semanas cotizadas tengas, tienes que buscar o hay que buscar rangos de edad de pensión no tan cercano a los 60, precisamente para que este factor no te pegue tanto en el cálculo. Y en determinado momento, aunque baje tu tanque por las semanas, pues ese porcentaje por edad no te va a disminuir aún más. Y en base a esto, pues va a depender también si vas a tener que incrementar tu salario, ya sea con patrón o con modalidad 40. Es difícil, seguramente, que el patrón de repente te ponga un salario muy alto y por eso es que puedes hacer tus propios pagos a través de modalidad 40, en donde vas a elevar tu salario promedio de las últimas 250 semanas. Y bueno, se recomienda también que para quien quiere ingresar en modalidad 40, pues tenga un rango arriba de semanas, arriba de las 1,200. Obviamente puedes con menos semanas, pero hay que buscar rangos más alejados de edad. Y he aquí la importancia de poder realizar un análisis más completo de tu situación. Conocer tu objetivo de pensión, capacidad de pago, tu edad, tus semanas totales, porque en base a esto se pueden cuadrar de cierta manera bloques para poder cotizar, y es lo que se presenta a través de un proyecto de retiro, diversas proyecciones en el tiempo y en salarios para que tú puedas definir en qué punto alcanzas la pensión deseada, así como un seguimiento directo, continuo y permanente para ti y tus dependientes económicos en caso de que llegaras a faltar. Hasta aquí el día de hoy, vamos a terminar con este tema. Te recuerdo nuestras 4 plataformas gratuitas que son Messenger, correo electrónico, formulario y nuestro grupo de Facebook. Les envío un fuerte abrazo a ustedes y a su familia. Espero saber muy pronto de ti en una primera valoración gratuita. Nos vemos. Bye.